En los metales, la corrosión se define como un ataque destructivo de naturaleza electroquímica. Hay una reacción que involucra, hay una reacción que involucra un cambio químico, o sea, una reacción química y un intercambio de electrones, o sea, implica electricidad, y generalmente comienza en la superficie del material. En la corrosión se da una reacción química en la cual se transfieren electrones de un metal al otro. Los átomos metálicos pierden electrones en una reacción que llamamos de oxidación. En general, tenemos un átomo de un metal, el átomo del metal aumenta su valencia, ¿de acuerdo? Y pasa a ser un ion metálico y pierde un cierto número de electrones. En el caso del hierro, la reacción de oxidación más común en el hierro es que el hierro se transforma en el ion hierro más 2 y libera 2 electrones. Y esa es una reacción de oxidación. En el caso del aluminio, la valencia del aluminio es 3, entonces el aluminio se convierte en el ion aluminio más 3, adquiere una carga positiva más 3 y entonces este se convierte en un ion y libera 3 electrones. Esta sería la reacción de oxidación que se da en un metal. Al lugar donde ocurre la oxidación se llama el ánodo y por tanto la oxidación se dice que es una reacción anódica. Ahora, los electrones generados por la oxidación, estos electrones que se han liberado acá, deben irse a algún lugar, deben ser transferidos para formar parte de otra especie química, no pueden quedar ahí en el aire, sino que alguien tiene que tomarlos y esa toma de los electrones se da en una reacción de reducción. Algunos metales sufren corrosión en soluciones ácidas. Las soluciones ácidas son aquellas que tienen concentraciones elevadas de iones hidrógeno. Entonces tenemos una solución que tiene iones hidrógenos, 2 iones hidrógenos, o sea, con carga, cada ion con una carga de +1, una carga positiva, se combinan con 2 electrones y entonces al hacerlo forman una molécula de hidrógeno gaseoso. Esta sería una reacción de reducción. Es de reducción porque la valencia del hidrógeno se reduce de +1 a 0 acá en este compuesto. También es posible una reacción de reducción que involucre el oxígeno disuelto. Yo tengo una molécula de oxígeno disuelta en el agua, por ejemplo. Esa se combina con 4 iones hidrógeno. Si el agua tiene una concentración elevada de iones hidrógeno, si es ácida, por ejemplo, y participan 4 electrones. Esta reacción química, este lado de la reacción química, al combinarse el hidrógeno con los iones hidrógeno, con los electrones, forman moléculas de agua. Entonces, cuando el agua tiene mucho oxígeno disuelto y además es ácida, tiene un pH ácido, o sea, las moléculas o los iones que están flotando en el agua se combinan con electrones que algún metal suelta para formar agua. Entonces, al lugar donde ocurre la reducción se le llama cátodo. Vamos a unir estos dos casos, la oxidación y la reducción, y vamos a considerar, a manera de ejemplo, una placa de metal zinc sumergida en una solución ácida. Eso se vería algo así. Este es el metal. La placa de metal tiene átomos de zinc que son neutros y están ahí. Están disueltos en agua, este es un líquido, y el agua tiene un pH ácido, eso significa que tiene un exceso de iones hidrógeno que están flotando en el agua, estos iones con carga eléctrica positiva. Viene el zinc, si ampliamos acá para verlo mejor, viene el zinc y si el zinc se oxida, lo que ocurre es que se forman iones zinc en la reacción de oxidación. El zinc neutro se convierte en ion zinc y libera 2 electrones, ¿de acuerdo? Entonces, acá tengo el ion zinc y acá tengo los 2 electrones que fueron liberados y estos electrones van a buscar de manera espontánea a estos iones de hidrógeno que están acá, se van a combinar con ellos y van a formar hidrógeno gaseoso. Entonces,
tenemos la reacción de oxidación en este lado de acá, en esta zona, se da la oxidación, el zinc se convierte en ion zinc y libera 2 electrones, y por el otro lado, en otra parte del material, no necesariamente en esta zona, sino en otro lado del material, los electrones que se liberan se combinan con los iones positivos que están flotando para formar hidrógeno. La combinación de esas dos reacciones es lo que produce la oxidación del zinc o la corrosión del zinc en este caso, porque el ion zinc, este que está acá, es soluble en el agua, y entonces lo que va a ocurrir, tal como se observa en el dibujito, es que una vez se ha formado el ion zinc, se suelta del volumen del material y comienza a flotar en el agua, lo cual produce una pérdida de masa en el zinc, y a eso le llamamos corrosión. Entonces, se da una reacción de oxidación, el zinc se convierte en ion zinc y libera 2 electrones, y se da una reacción de reducción. Los 2 electrones se combinan con 2 átomos de hidrógeno para formar hidrógeno gaseoso. El ion zinc se separa del resto de átomos de zinc y se disuelve en la solución. Por tanto, la masa de la placa de zinc de la que partimos disminuye y se dice que el zinc ha sufrido corrosión. Ahora ampliemos nuestro modelo y consideramos una placa de hierro, que estaría representada acá, y una placa de cobre, que estaría representada acá. Por su naturaleza química, ambos metales tienen un cierto número de electrones libres. Sabemos que el enlace metálico se basa en los electrones libres. Entonces, ambos tienen un cierto número de electrones libres y no es igual. El número de electrones libres en el hierro es diferente al número de electrones libres en el cobre. Y eso se ilustra acá en este dibujo. El hierro va a tener más electrones libres que el cobre. Entonces acá hemos dibujado más rayitas con el signo negativo y acá hemos dibujado menos rayitas con el signo negativo. Vamos a suponer que pongo en contacto ambos metales, un contacto eléctrico junto a ambas placas de metal. Y entonces lo que va a ocurrir es que va a haber un flujo de electrones. Si yo pongo en contacto ambos metales, que es lo que ocurre acá, los electrones se van a distribuir en la superficie de los dos metales tratando de equilibrar la concentración de electrones, y entonces lo que va a ocurrir, como en el hierro hay más electrones que en el cobre, va a haber un flujo de electrones del hierro hacia el cobre. Ese flujo de electrones produce un voltaje, produce una diferencia de potencial entre el cobre y el hierro. El cobre adquiere una carga negativa porque recibe electrones, y el hierro adquiere una carga positiva porque suelta electrones, o sea, suelta buena parte de sus electrones libres. Es algo similar a lo que ocurriría con dos depósitos llenos con diferente cantidad de agua, que es lo que ilustramos aquí abajo. El agua representaría a los electrones libres, el hierro estaría representado por este depósito con una mayor cantidad de agua, y el cobre estaría representado por este otro depósito con una menor cantidad de agua. La mayor cantidad de agua es equivalente a la mayor cantidad de electrones libres en el hierro. La menor cantidad de agua en este depósito es equivalente a la menor cantidad de electrones libres en el cobre. Si yo conecto esos dos depósitos por medio de un tubo, una manguera, lo que va a ocurrir es que espontáneamente va a haber un flujo de agua del depósito con mayor cantidad de agua al depósito con menor cantidad de agua, y ese flujo se va a reducir o va a terminar cuando el nivel del agua en los dos sea el mismo. O sea, cuando el nivel se iguale en ambos depósitos comunicados por medio de este tubo, de esta manguera, entonces se va a detener el flujo de electrones. Pero ¿qué va a ocurrir en el depósito que representa el cobre? Voy a tener una mayor cantidad de agua, y en el depósito que representa el hierro voy a tener una menor cantidad de agua para que el número de electrones se equilibre. Entonces, como acá hay un exceso de agua, es equivalente a que haya un exceso de electrones, este adquiere una carga negativa, y como acá hay una deficiencia de agua, originalmente tenía esa cantidad y ahora tengo menos, entonces la cantidad de átomos positivos de hierro excede a la de electrones y este adquiere una carga positiva.